quiero hablarles con la ayuda del Señor sobre la misión de la iglesia. Cuando digo de la iglesia, lo enfoco desde la iglesia en términos generales y lo enfoco desde el punto de la iglesia local nosotros. Quiero, con la ayuda del Señor, conducirles a entender que por nuestra diligencia o por nuestra negligencia, algunos no heredarán la vida, algunos sí. Usted y yo no nos hemos puesto a pensar que en nuestras manos está la vida de muchos. La eternidad de muchos está en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene una porción en sus manos. El día de Dios llegará cuando Dios revisará nuestras manos. ¿De qué las llevaremos llenas? ¿De logros? ¿De aquello que en algún momento nos alegra la vida hoy que estamos en la tierra? Recuerde que nada que tiene que ver con lo material va a eso que hablamos de eternidad. Nada de lo que nosotros poseamos o nos esforcemos en poseer nos acompañará en el día del Señor. Solamente aquello que tiene relación con el cielo mismo. En su mano y en mis manos hay muchas vidas. La misión que Dios encomendó a usted y a mí como iglesia es que esas vidas vayan a la eternidad con Cristo. Y no ver cómo esas vidas que en un momento están en nuestras manos desaparecen y van rumbo a otro destino que puede ser por la decisión misma del pecador o de la persona, o puede ser por nuestra negligencia o por nuestro mal testimonio. Quiero hablarles de la misión suya y mía como iglesia. El texto bíblico que recomiendo es 1 Corintios 19:16. Fue San Pablo que dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Alguien dirá: él es el apóstol Pablo, yo no soy el apóstol Pablo. Pero Pablo, para llegar a ser apóstol, precisamente siguió la ruta de lo que los apóstoles, los que anduvieron con Jesús, le mostró. Y no solamente era un nombre, sino venía a razón de una acción, de un hacer. Nadie puede ser lo que desea verse dentro de un contexto bíblico si no hace lo que le conduce a hacer. Pablo, para llegar a ser apóstol, pasó por este plan y este proceso. Lo primero, su conversión, y en segundo lugar, difundió día a día el evangelio.
Y él dice: ay de mí si yo no lo anuncio. Veámoslo como una agonía por la gente. Veámoslo como una tristeza por la gente. Y veámoslo como una confianza que Dios le había depositado en sus manos. Yo te confío esto que es muy importante en la vida de la gente, yo te lo confío a ti. Y si usted ve los evangelios, eso mismo que le confió Dios a Pablo y a otros, es lo que Él nos ha confiado a nosotros en el presente. Y bien podríamos decir: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Deseo que busque en Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19. En ese pasaje encontramos una advertencia incuestionable. Y lo voy a leer de una paráfrasis elaborada por ese hombre apasionado por las almas, Oswald Smith. Usted tiene allí la versión antigua y esta es la paráfrasis. Obrero cristiano, yo te he puesto por atalaya. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: de cierto morirás, si tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Notó entonces que Dios ha puesto una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros. No podemos obviar esta responsabilidad. Si no lo hacemos, nos demandará el Señor, y si lo hacemos, nos habremos librado, dice el Señor. La pregunta que va a estar: ¿por qué es que callamos? ¿Por qué no nos atrevemos a presentar el mensaje bíblico? El mensaje bíblico no debe ser negociado por nada ni con nadie. El mensaje bíblico es lo que Dios determinó. Y si Dios dice que hay condenación, hay condenación. Nosotros no podemos suavizar esa verdad. No podemos suavizar que los pecadores irán al infierno. No lo podemos suavizar. Quizá podemos usar algún lenguaje que la persona no se sienta confrontada, sino atraída, pero no podemos obviar de que es un pecador y que le urge en conocer a Cristo de la manera que nosotros lo hemos conocido. Yo no sé cuánto a usted le costó al evangelista. Yo no sé cuánto le costó a usted a la persona que le buscó e insistió en el perdón y en su salvación. No sé cuántas horas invirtió. No sé cuánto tiempo anduvo detrás de usted y no sé qué expresiones usted utilizó a razón de que lo estaba persiguiendo demasiado. Quizá le era incómodo porque en reuniones donde ese no debería de aparecer, aparecía. Y a usted no le parecía, se incomodaba, y este ya viene a hablar de lo mismo acá. Es imprudente.
No sabe con qué clase de personas estoy ahora o estoy atendiendo asuntos eminentemente personales importantes como para que comience a hablar lo mismo. Pero hoy usted le agradece a esa persona insistente y persistente porque usted es salvo, porque usted pasó de muerte a vida. Entonces esto, hermanos, debemos de verlo todos por igual con una extrema urgencia. Ante nosotros se han muerto tantos que no les dimos el mensaje. Acuérdese entonces que está en vigencia lo que dice Ezequiel: su sangre demandaré de ti. Dice Oswald Smith: su sangre demandaré de tu mano. Eso me hace temblar. Imaginémonos entonces de esos que eran nuestros amigos, nuestros vecinos, y no conocieron a Cristo, y hablábamos tanto con ellos, pero no se asomó el mensaje del Evangelio. Entonces, si este no llegó a los pies de Cristo por otra vía, cuando digo por otra vía me refiero a otras personas, otros hermanos hablándoles, entonces está en vigencia que esa sangre el Señor la demandará de usted y de mí. Ahora mismo. ¿Qué le parece si Él, valga, apareciera y nos dijera: este no es salvo a causa de tu negligencia y te demandaré? Ahora, esto de que te demandaré, en este momento no me amplío, espero en otra oportunidad. Pero solo piénselo por un instante: si Dios viene hoy mismo a demandarnos porque no le hablamos a esa persona y ya murió, ¿qué implica? Que a esta hora Él está, digamos, en el infierno y nosotros estamos para ser demandados por Él por nuestra negligencia, indiferencia o acomodamiento, o como querramos llamarle. Así que el Señor nos insta a amonestar y a hablar a los pecadores a fin de que vivan. La repetición hace entender que no es suficiente advertir una vez al pasar, sino que la advertencia debe ser inculcada continuamente. Aburrimiento se podría llamar, pero usted y yo le llamaríamos diligencia. ¿Estamos repitiendo lo mismo? Sí, repitiendo lo mismo, porque a veces la repetición es válida porque no hemos captado cabalmente el mensaje y hay que repetirlo una y otra vez. Y puede ser una incomodidad a veces en los hermanos porque dice: el mensaje no cambia, es repetitivo y ya me tiene muy aburrido. Quizá en vez de decir aburrimiento debería decir: al fin me convenció y ahora me agrada escucharlo nuevamente porque sé que es un placer ir en el nombre del Señor y hablar en el nombre del Señor. San Pablo dijo a tiempo y fuera de tiempo. San Pablo dijo día y noche con lágrimas. Y ya no es válido que los hombres se hagan la ilusión de que por su ignorancia, debido a la negligencia de sus maestros, se van a salvar, porque sin ley pecaron, también sin ley perecerán. Algunos no quieren que se les hable porque quieren permanecer en la ignorancia, y la ignorancia equivale a ignorancia. Y algo que se ignora, Dios no le va a estar responsabilizando porque, mire, Señor, yo no permití que me hablaran nada de usted, así que viví en ignorancia. Y como yo no entendí ni comprendí, entonces tengo derecho a la vida, pues en ignorancia perecerá. Permítame presentarle el fundamento de la iglesia y, en segundo lugar, parte de la misión que Dios le dio a la iglesia que fundamentó.
el Evangelio de Mateo registra por primera vez el término iglesia. Parece que la palabra misterio de lo que San Pablo habla en sus escritos tiene que ver precisamente con esto que ahora se denomina iglesia. No va a encontrar en el Antiguo Testamento esto de iglesia. Esta palabra ocurre en el día en que Pedro hizo una de las confesiones más hermosas sobre Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a responder los discípulos. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen? El apóstol Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esas palabras, esa confesión gloriosa de Pedro, vino Jesús y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí comienza esto, hermanos, que conocemos como iglesia, ya en esta estructura y en esta dimensión. A partir de ese momento, entonces, podemos tomar una concordancia, un hilo y estudiar la misión de la iglesia desde que fue pronunciada, desde que fue establecida, el día de hoy y el momento en cuando el Señor levantará a su iglesia. Cuando estemos en el cielo ya no vamos a ser vistos como iglesia, vamos a ser vistos como la esposa de Cristo, vamos a ser vistos como ese grupo de hombres y mujeres de fe que abrazaron a Jesús y que vivieron para Jesús y se enamoraron de Jesús y le sirvieron a Jesús. Ahí nace, hermano, en primer momento lo que es iglesia, pero esta, es decir, la iglesia, da inicio cuando Jesús estableció a los 12 apóstoles. Estos serían los que impulsarían su desarrollo y crecimiento. San Pablo dijo: edificaos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está hablando de esa estructura, de esas bases que se conoce como se conoce la iglesia. Apóstoles y profetas, el fundamento, pero siendo el principal fundamento de la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 12 son los que impulsarían, darían a conocer el mensaje de Jesús, mostrarían por qué Jesús vino al mundo, mostrarían por qué Jesús murió en la cruz, declararían por qué Jesús resucitó y mostraría ese lapso de tiempo que se ha tomado entre el día de hoy y la eternidad. Es decir, que mientras este día dure, este es un día donde tendría que estar incluido el trabajo para Dios. El trabajo para Dios implicando la búsqueda de los pecadores. Nuestros días no deberían de tener excluido el pensar en las almas, en la salvación de estas. Podría ser a través de la oración que usted se involucre. Señor, a esta hora yo estoy en esta actividad o en esta condición, pero yo sé que muchos andan buscando las almas y yo me vuelvo un intercesor. Pero llegará el momento en que también tendré la ocasión, la oportunidad de conducir a Cristo a alguna persona cerca o inmediata a mi persona. En el libro de los Hechos vemos entonces ya cómo es que los discípulos, los apóstoles van pregonando el mensaje de Jesucristo, y el escritor dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, los 12
excluyendo a Judas, porque él no escuchó la gran comisión. Él podía tener idea de lo que Jesús tenía planeado, pero él no escuchó la gran comisión. En esa ocasión solamente los 11, pero estos 11 lo transmitieron a otros. Y en el aposento alto están 120, haciendo caso a lo que Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Esperen en ese lugar la promesa del Padre. El día de Pentecostés, que por cierto hoy se celebra, el Espíritu Santo descendió, abrazó a los 120, los impulsó hacia afuera, los dotó de autoridad y poder, le hizo sentir de que no quedaban solos, que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, estaba con ellos, y por el Espíritu Santo obrarían y difundirían el mensaje del Evangelio. Ahora vea usted la misión evangelística dada a la iglesia. El Señor estableció esta misión a través de lo que nosotros llamamos o conocemos Gran Comisión. Vea que antes de ascender a los cielos, el Señor 40 días está con ellos. Está teniendo ahí un seminario progresivo, ultimando detalles, porque Él iba a ascender a los cielos y una gran responsabilidad estaba por poner en sus manos. Gracias a Dios lo entendieron, porque la base de mi fe, de mi salvación como la vuestra, estriba en la obediencia de estos. Enfrentaron momentos dramáticos, pero la visión que tenían al ver los campos blancos para la siega los hizo soportar toda clase de vituperio, porque tenían entre ceja y ceja, como se dice, el que usted y yo llegáramos a conocer el Evangelio. Somos el resultado de la obediencia de aquellos. Y somos el resultado de la obediencia de los subsiguientes. Y los que están esperando ser salvos será el resultado de la prontitud con la que usted y yo respondamos en este presente. La misión es igual, no ha cambiado. La promesa dada a aquellos sigue vigente, es para usted y para mí. Entonces el Señor, antes de ascender a los cielos, dio la orden de evangelizar en todo el mundo. Leo de Dios habla hoy, Mateo 28:19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Nosotros somos llamados a hacerles y a hacerlos discípulos de Cristo. Usted es un discípulo de Cristo. Y usted es llamado a convertir a la gente en discípulos de Cristo. Eso es lo que Él pidió. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y añadida a esta declaración, en Hechos 1:8, Nueva Traducción Viviente, leo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí está plasmada, establecida la misión.
esta misión no ha finalizado, esta finalizará cuando el Padre se dé por satisfecho. Y el día en que el Padre muestre su satisfacción será cuando el Señor Jesús haga que su iglesia le acompañe por todas las edades. Entonces se terminó la misión. Pero sí, yo sé que la misión se termina parcial o individualmente cuando un creyente muere. Para él terminó la misión. Pero si Cristo no ha venido y la iglesia existe, entonces la misión se prolonga. Hay algunos que prefieren morirse ya para terminar con la misión. Algunos dicen: Señor, es una imposición muy seria, a mí me cuesta hablar de ti. Todavía a 20 años de evangélico me avergüenzo del evangelio, Señor. Así que ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Que se termine la misión que me has dado, Señor. Si tú lo pides, no hay problema. Vente ya. Pero si usted sabe que deja parientes muy cerca de usted y que deben de saber, creo que no es justo cancelar la misión, sino debemos de cumplirla. Ahora, la iglesia va a ser movida a la misión evangelística o a cumplir la gran comisión por la compasión. Si la compasión no la conocemos desde este punto, pues no vamos a inquietarnos por nada. Van a venir catástrofes. Van a venir situaciones donde vidas se perderán, pero lo mismo nos va a dar una pequeña impresión, nada más, o una admiración, nada más, pero no se va a encontrar con dolor, no se va a encontrar con una parte reflexiva donde se pudiera decir: oh Dios, yo tuve la oportunidad de viajar o de estar en ese lugar o estuve en ese lugar, pero no hice tal o cual cosa. Me faltó la compasión. Y la compasión quizá puede aparecer con más facilidad hacia los nuestros. Porque no creo que usted quiera que su hijo se pierda. No creo que usted desea que su hija se pierda. Quizá esté usted dispuesto a que su marido se pierda, porque le ha empezado a caer mal y no quiere que esté en el cielo donde usted va a estar. Entonces, por su hijo, por su hija. Aquí hay padres que saben que sus hijos necesitan estar en Cristo. Pero ¿qué le impide a su hijo conocer a Jesús? Es usted el que tiene la respuesta. Usted sabe por qué no ama a Jesús y no quiere nada con Jesús. Usted lo sabe. Y si hay algo que riñe con el concepto divino, el concepto palabra, y usted lo sabe, entonces es usted el que debe de aplicar y modificar esa situación a fin de mostrarle a su hijo en verdad lo que es ser cristiano. La misión de la iglesia será movida por la compasión. Jesús tuvo un ministerio de compasión, ya lo hemos referido tantas veces. El ministerio de Jesús era
recorrer las aldeas, las ciudades. ¿Y qué es lo que hacía? Él predicaba, él enseñaba y sanaba toda clase de enfermedad. Y siempre nos va a llamar la atención, quizás hasta estremecernos, cuando el texto bíblico dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Él tuvo compasión de ellas, pero ¿qué nos acontece a nosotros? ¿Qué sucede cuando vemos las multitudes? ¿Tenemos compasión de ellas? El Señor tuvo compasión de ellas porque las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa visión de Jesús los apóstoles no la tenían. Es decir, podían ver las multitudes, pero no percibir lo que estaban estas sufriendo. Y Jesús sí, Él era Dios, pero por el Espíritu Santo ahora nos hace a nosotros sentir que algo anormal está pasando en esa gente, en esas multitudes o en esas personas que no tienen sosiego, que por todo discuten, por todo reclaman. No hay pleito, pero él se lo inventa. Todo está armónico, pero es llegando, él dice: bueno, veo que aquí todo está calmado, ya llegó el que descompone todo. Así. Hermanos, tenemos esta misión, pero esta no va a aparecer sin compasión. Entonces dijo a sus discípulos el Señor, la leeré de las variadas revisiones: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Ciertamente la cosecha es mucho, pero los trabajadores son pocos. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Así que este es el problema. Son muy pocos los discípulos. La iglesia puede ser grande, numerosa en el mundo, pero los discípulos son pocos. ¿No toda la iglesia son discípulos? Veamos lo que sí. Entonces son discípulos, pero no activos, pasivos. Disculpe, discípulos indiferentes a una necesidad. Seguidor de Cristo, pero indiferente del estado y de la condición del otro. El próximo que va a ser salvo está en su oficina, está en su despacho, está ahí donde usted está laborando. Es ese subalterno que le han puesto a usted. ¿O es ese patrón suyo? Porque se dan las dos situaciones. El jefe creyente y sus empleados o sus designados no. O puede ser el de servicio y el jefe es el que no es. La Biblia nos da ejemplos encontrados al respecto. Así que son muchos, son muy pocos los discípulos, es el problema en aquellos días y en nuestros días. Entonces viene el Señor y dice: pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan la buena noticia con toda esa gente. Esta parte yo sinceramente, cuando llega a mi mente, la pronuncio, la pienso, yo me pongo a decirle: Dios, Señor, pero ¿qué acaso no eres tú Dios como para ordenar?
sino que nos llevas al campo de la intercesión, al campo de la búsqueda en oración. Oh Dios, envía obreros. A nosotros nos pide que supliquemos. Y esto entonces yo digo, Señor, pero tú puedes ordenar a fulano, a sutano, a mengano, agarrarlo del pelo si quieres. Nosotros no lo podemos hacer, hermano. Se enojarían ustedes si les decimos así y le obligo, y venga aquí, le obligo. Usted no es nadie para mandarme, nos diría. Entonces viene y dice, supliquen al Señor. Porque el que quebranta y quiebra corazones es el Espíritu Santo. Sé que Él es caballeroso y por esa causa usted está parado y está vivo. Pero si Él tiene una manera violenta de aparecer para que usted y yo cumplamos con la misión, Él es soberano y es Señor y Él sabe cómo hacerlo. Entonces dice, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Apreciado hermano, queremos ser una iglesia numerosa. En nuestras estadísticas lo somos, pero de alguna manera ha habido una parte apática que el Señor sabe. Pero independientemente del número, lo que sí sé es que la mies todavía es mucha. El campo está. La ciudad aún deambula sin conocer al auténtico, al verdadero Dios. Es usted, soy yo. En su mano está la vida y está la muerte de muchos. Se morirá y sin Dios, sin esperanza, si calla.